Atléticos Podcast llega a ustedes gracias a... Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos están viendo, también a quienes nos están escuchando. Mi nombre es Anthony Solano, soy un ex atleta de alto rendimiento, soy un ex seleccionado nacional y el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer episodio del podcast Atléticos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial, más que un atleta, yo lo considero un gran amigo, compañero de muchas aventuras deportivas y bueno, sin más preámbulo, quisiera presentarle a nuestro invitado del día de hoy, David Medallita Jiménez, que nos acompaña en este programa tan especial. Bueno, Anthony, un gustazo estar por acá. Anthony ha sido un compañerísimo de muchísimos años en lo que fue la etapa de Juegos Nacionales, Campeonatos Nacionales, experiencias también que vivimos a nivel internacional, compartimos una infinidad de campamentos, de entrenamientos, sufrimos, lloramos y obtuvimos muchos éxitos para Costa Rica y hoy estar acá frente a vos en otra posición pues va a ser bonito, va a ser bien agradable y también de paso saludar a todos los internautas, a todas las personas que están empezando a seguir el podcast. De verdad que Atlético es un podcast que se las va a traer y que va a traer cosas muy positivas, historias novedosas, positivas de todos los deportistas de diferentes ramas. Uh-huh. Bueno, no, eso, principalmente es eso, traer este tipo de material para que la gente conozca a los atletas. Tenemos muchos invitados, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de David, pero también vamos a hablar de Medallita, ¿verdad? Eso es muy importante porque, bueno, mucha gente a veces lo que conoce nada más es nada más de Medallita Jiménez, ¿verdad? Que va a pelear, que va a competir, que va a tal país a una pelea, ¿verdad? Pero realmente no conoce a David Alejandro, ¿verdad? Que es una persona soñadora, luchadora, que ha tenido que enfrentar grandes cosas, ¿verdad? Para estar hoy en día donde está. Sí, yo creo que importantísimo y recalcar lo que vos decís, siempre detrás de un atleta está el homólogo, está el monólogo, que es la persona que actúa, y detrás de David Alejandro Jiménez, pues está esa persona, ese ser humano servicial, ese ciudadano ejemplar que le encanta retribuir a la sociedad muchas de las cosas que a mí el deporte me ha dado. Me gusta también ser ese ejemplo de perseverancia para que la gente también entienda de que los sueños sí se pueden cumplir, de que por más grandes que sean las metas o los ideales que uno se proponga, todo llega a hacerse realidad. Con ustedes hoy al frente tienen a un claro referente o al más vivo ejemplo de que no es el entorno donde uno crece lo que lo limita, de que no son las circunstancias o las cosas materiales la que lo hacen llegar a uno a la cima, simplemente es cuestión de armarse de gallardía, de paciencia, de tener mucha voluntad en los planes de Dios, que siempre son de mucha misericordia, y de esa manera las cosas se van cumpliendo poco a poco. Qué bueno, David, qué bueno. David, ¿de dónde surge? Bueno, me imagino que esta pregunta se la han hecho ya en muchas ocasiones, pero quisiera preguntarle yo, ¿de dónde surge el apodo Medallita? ¿Por qué Medallita? El apodo Medallita surge en el Polideportivo de Cartago allá por los años 2007, 2008 aproximadamente, donde cuando yo estoy iniciando en el deporte del boxeo, venía de practicar el deporte del fútbol, pero nunca había tenido como ese dominio, esas cualidades para poder desempeñarme. Uno de mis sueños frustrados siempre fue ser futbolista profesional, una de las cosas en las que fallé, pero por dicha en el boxeo sí la logré. Entonces yo le había dicho al entrenador de turno, a Freddy Acevedo, mecánico, que estaba en ese momento, que si yo hacía un sparring con un muchacho que había ahí, que ya era un boxeador que tenía experiencia, que si él me regalaba una medallita para yo sentirme condecorado, para yo sentirme motivado y sentir que había alcanzado algo por medio del deporte. Sí. No era el fútbol, pero era el boxeo. Entonces de ahí, ese día el muchacho ya con tanta experiencia, ya había ido a Juegos Nacionales y todo me dio por todo lado. Me dio hasta para llevar, hasta el topper me dio. Ajá, toda la... Pero bueno, el entrenador Freddy Acevedo en ese momento me dice, le voy a dar la medallita porque usted ha demostrado valentía, ha demostrado coraje y de que quiere seguir adelante en este deporte. Entonces, cuando me dio la medallita, yo me puse a llorar de alegría. De la emoción. De la emoción. No se la creía. Nada de eso. Y entonces, en el barrio se la enseñaba a todo mundo y le decía, mira, esta medalla la gané en un campeonato nacional, se la gané a un tal Oscar. Y era mentira, pero es parte de ese show que me fui creando yo en mi mente. De creérsela también. De creérmela.
y gracias a ese impulso, a esa alegría que me dio esa medallita a mí, pues de esa manera creo que me sirvió de motivación para querer apuntar a cosas mucho más grandes. Luego gané mi medallita en unos campeonatos nacionales, luego gané 7 Juegos Deportivos Nacionales, en mis Juegos Centroamericanos tuve 11 medallas, Centroamérica y el Caribe también tuve medalla. Entonces son cosas que uno quisiera como inculcarle a la niñez y a todas las personas, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel profesional. Muchas veces tenemos el temor, la mente nos frena, nos juega malas pasadas cuando realmente tenemos un gran potencial para lograr todas las cosas. Claro, claro. Y en todas estas medallas que me estás mencionando, medallita, en todas esas existe un granito de esta medallita que fue la que te impulsó, ¿verdad? A ganar o a pelear, a competir por cada una de esas medallas. Sí, claro, inclusive yo la traigo hoy para compartirla aquí con todos los internautas. Esta es una medalla que, como la pueden ver, ya su apariencia estéticamente se ve que ya ha sido carrereada. Esta medalla tiene aproximadamente 23 años, Por verla. 23, 22 años. Y es de las pocas veces que la he sacado del medallero que tengo en la casa. Entonces, el hecho de traerla y de tenerla hoy acá con todos los internautas en el podcast es Esto algo es un lujo tener muy esto ahí. valioso, claro, muy, muy, muy valioso. Eso hay que cuidarlo como oro, ¿verdad? Esta era la lamentada medallita con la que yo andaba presumiendo en todo el barrio, y con un abrillantador de mi mamá también le pasaba echando La estaba brillo, puliendo. la estaba Que puliendo se viera bien linda. y se la enseñaba a todo el mundo. Claro. La gente se impresionó tanto del tema de la medallita y la necedad constante que era todos los días. Mira, me gané una medallita, se la gané a tal. Entonces la gente ya cariñosamente decía, ahí viene el necio de la medallita otra vez. Y entonces ya con el pasar del tiempo me regalaron una pantaloneta de boxeo, mi primer pantaloneta, con un logo que decía medallita al frente en el cinturón. Entonces, todavía me alborotaron más las ganas de seguir creciendo y de seguir aspirando en el Y boxeo. ahí ya bautizado ya de por vida. Ya quedé bautizado automáticamente. Y más bien no es como tan incómodo, ¿verdad? Como algunos otros sobrenombres o apodos que les ponen a las personas, sino más bien motivadores. Siento yo que es un apodo muy, muy motivador a la hora de ir a pelear, a la hora de presentarse, ¿verdad? Sí, y el hecho de que, pucha, el medallita ha abarcado tanto que ha trascendido fronteras, llega a ser Claro. reconocido a nivel de Centroamérica, ahora en el ámbito del boxeo profesional, ya A otros continentes. claro, ya cuando se escucha al David Medallita Jiménez en los diferentes organismos a nivel profesional, ya para los boxeadores que están en la escala del ranking, ya saben que hay un boxeador ahí, Medallita, que su nombre es diminutivo, que es pequeñito, que es a little, pero ahí siempre hay un guerrero costarricense que le ha ganado a los mejores de Europa, a los mejores de América, y siempre ha dado una sorpresa. Claro que sí, yo doy fe de eso, claro que sí. David, bueno, todo esto que me estás comentando, has ganado diferentes juegos nacionales, campeonatos nacionales, centroamericanos, has tenido medallas en múltiples torneos internacionales de ciclos olímpicos, de diferentes regiones, ¿verdad? Pero todo esto también además no se consigue solo. Yo que te conozco un poco más, sé que esto también es mucho gracias al apoyo de una familia, al apoyo de una persona en especial que siempre ha estado ahí echándole el hombro, que siempre ha estado a la par suya, que es un pilar, que es la persona que siempre te abraza, ¿verdad? En las buenas y en las malas, que siempre te seca las lágrimas, pero también te acompaña en las sonrisas. Daniela. Ella es, ¿qué significa para usted ella, digamos, en cuanto a lo deportivo desde sus inicios? Porque ella apostó todo el 100 desde el principio y eso yo lo recuerdo muy bien. Bueno, Daniela yo la conocí justo cuando tenía 16 años, recién estaba, yo muy joven, estaba casi que empezando el boxeo, yo empecé a los 11, entonces la carrera mía todavía no era muy fructífera, que digamos, a nivel de éxitos o a nivel económico. Entonces ella desde el día uno ha estado presente apoyándome en el boxeo amateur, compartió conmigo unos Juegos Deportivos Nacionales en Los Chiles, por allá otros en Santana. Entonces empezamos ahí poco a poco como novios, formando el noviazgo. Luego de eso se viene ya mi experiencia a nivel internacional cuando me llevan a Guatemala mi primera vez, ahí perdí. Luego mi primer participación en Juegos Centroamericanos en Panamá en el 2010 también estuvo al pie del cañón, pero llega un momento donde ya yo cumplo 18 años y de ahí uno como hombre siempre es proveer y tratar de darle lo mejor a la pareja que está en ese momento. Claro, Entonces, claro.
Nosotros ya habíamos tomado la decisión cuando yo tenía 18 años de juntarnos, de rehacer nuestra vida juntos completamente. Pero ya yo no podía sostener el medio económico para alimentarla o para sostener el hogar. Entonces ella en ese momento se ponía a hacer pasteles. Un día de estos, por cierto, estábamos recordando en redes sociales que hasta pizza fue a vender al estadio Fello Mesa de Cartago para poder así Generar un poco de ingreso. generar ingresos y a la vez defender mi sueño. Sí. Porque cuando yo le dije que me iba a retirar y que me iba a poner a trabajar en la zona franca de Cartago para cumplir mi posición como hombre de casa, como hombre de hogar, ella nunca se me olvida cuando me dijo, no, usted no puede abandonar su sueño ahorita, sabiendo yo el potencial que usted tiene por delante y todas las cosas lindas que le quedan por vivir. Entonces, son cosas que hasta el día de hoy yo le agradezco porque sin temor a decirlo, creo que todo lo que ha logrado David Medallita Jiménez hoy, tanto lo que hice a nivel olímpico como ahora a nivel profesional, muchas de esas cosas se deben a ella, por estar ahí siempre constante, sonante, sin ningún tipo de interés a nada. Hemos escuchado inclusive por ahí versiones de personas de que dicen que ella ha estado conmigo por interés, pero son personas que no saben, que Sí, ha que estado no. ahí, que comió atún conmigo en un cuarto de 3x3. Sí, sí, que no conocen la historia desde un inicio. Que no teníamos televisión, que más de una vez nos acostábamos en diciembre a dormir y nos dábamos el año nuevo al día siguiente porque no teníamos cómo salir a festejar o cómo darnos un regalo el uno al otro. No teníamos estrenos como muchas de las personas normales tienen en su día a día. Entonces, pero las personas que realmente saben que anduvimos en bicicleta, que muchas veces pasamos hambre y todo lo que vivimos juntos, valoran vernos hoy todo lo poquito que hemos logrado con mucho esfuerzo. Bueno, yo creo que han logrado mucho. Tienen una familia muy hermosa con 2 chicos, Darielito y Daniela. Creo que ahí sí te contradigo porque no han logrado poco, han logrado mucho y yo, bueno, quiero felicitarlos por eso. David, qué bueno todo eso que me estás comentando. Quiero hacerte una pregunta. Ahorita que estábamos hablando de esto, vos me decías que querías ir a trabajar a la zona franca. Eso es lo que le ofrece el deporte no tradicional en Costa Rica a los atletas en algún momento, ¿verdad? Ya no tengo los medios, no tengo las herramientas, no puedo. En este caso, vos topaste con un ángel que te cubrió, te apoyó, te impulsó, pero sin temor a equivocarme, el más del 90% de los atletas costarricenses en diferentes disciplinas no consiguen ese respaldo y les toca, ¿verdad? Sacrificar sus carreras deportivas, ya sea por el estudio, ya sea por el trabajo, porque tienen que comer, porque no tienen los medios económicos, ¿verdad? Para solventar una carrera deportiva. En algunos momentos que tal vez las federaciones o las diferentes instituciones no las cubren, ¿verdad? Bueno, para mí siempre he cuestionado y he criticado eso y lamentable porque no es lo que ofrece el deporte, porque el deporte ofrece cosas muy bonitas, cosas muy hermosas para todos los niños, los jóvenes. Ahí el problema es la estructura deportiva que tiene Costa Rica, que tiene el ICODER, que tiene el Comité Olímpico, que ya ahí el Comité Olímpico es el que abarca un poco más, pero la estructura deportiva a nivel de ICODER es la que nos queda debiendo, porque viene el proceso de Juegos Deportivos Nacionales donde la edad máxima es 18, 19 años, si más no me falla la memoria. Sí, que en algún momento cuando estábamos nosotros era hasta 21, creo. Exacto, y entonces, ¿qué pasa con los atletas que ya tienen 19, 20, 21, 22 y 23 años que ya cumplieron con el proceso de Juegos Nacionales y no tienen cómo solventarse una carrera deportiva? ¿Por qué seguir practicando? Entonces, todos llegan a los 19, 20 años. ¿Y qué les queda? Buscar zona franca, buscar un trabajo en construcción, buscar un trabajo porque ya sus familias les van a exigir que aporten alguna ayuda al hogar. Entonces, la estructura deportiva de Costa Rica es la que nos queda debiendo muchísimo a nosotros, los deportistas que en algún momento soñamos con ser profesionales y Costa Rica tiene el potencial, tiene la infraestructura, tiene el medio económico para hacerlo. Países como Nicaragua, que tienen menos valor económico, Guatemala tienen todavía. Lo que pasa es que tienen ya un producto, un monto económico ya anual asignado como una parte del gobierno. Entonces eso no falla. Aquí en Costa Rica hoy tenemos, mañana no tenemos. Yo fui parte de esa época donde claro. en el 2013, 2014 se me había quitado la beca por falta de recursos. Entonces vuelve uno a desmayarse como deportista, pero
Gracias a Dios ya yo estaba con mi esposa, entonces bueno, ella, algo resolvemos y se mantiene el hogar, pero los que no pueden, es Sí. ahí donde los perdemos y no podemos rescatarlos. Inclusive también una cosa muy importante es el montón de atletas, los atletas seleccionados de todos los deportes de Costa Rica, la mayoría son del GAN, pero tenemos un montón de atletas en Liberia, en Guanacaste, en Puriscal, en diferentes lados que no se pueden mostrar a la gran vitrina del deporte y nunca Y llegan. que tienen gran potencial. Tienen gran potencial, pero no llegan nunca. Sí, bueno, todos esos atletas de los que hablabas, David, tienen gran potencial, pero todas estas falencias de la estructura deportiva que tiene nuestro país en cuanto a instituciones, gobierno y demás, eh, son, son, son muy complicadas porque eso también genera una cultura deportiva, creo yo, errónea en las personas, ¿verdad? Porque inclusive conocidos, familiares o personas, ¿verdad? Que uno conoce ahí, cuando hablan de deportes, hablan de un solo deporte en específico, ¿verdad? Pero sabemos que deportes hay cantidades y deportistas en Costa Rica hay cantidades enormes, ¿verdad? Que representan el país en mundiales, en panamericanos, en ciclos olímpicos, en continentales, en otros continentes. Algunos tienen que hacer rifas para bingos o lo que sea para generar fondos y poder competir a nivel internacional. Bueno, devolviéndonos un poco, David, me comentabas que mecánico, conocido, famoso como mecánico, ¿verdad? Entrenador, él fue el que te puso medallita en un momento en que vos estabas ahí, pero cómo fue el momento en el que vos llegaste al gimnasio? O sea, vos con tan poca edad, cómo llegaste al gimnasio? ¿Alguien te llevó? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Te dijeron? ¿Llegaste de casualidad? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo llegó David Jiménez al boxeo? Bueno, entre las mismas mejengas de barrio donde estábamos jugando todos los carajillos de barrio de ese momento, pues en alguna ocasión alguno llegó y dijo, mira, yo estoy yendo a practicar boxeo al Polideportivo de Cartago, es totalmente gratis, nada más tienen que llegar, que llevar un documento firmado por su mamá, liberándose de la responsabilidad. Entonces recuerdo que yo le dije, "Ay, vámonos". Y ese mismo día todos los que estábamos mejengueando nos fuimos como 7, 8 aproximadamente, compañeros del barrio, de escuela, de todo. Y llegamos, pedimos la boleta de inscripción, se la lleva mi mamá no la quería firmar porque me dice, no hombre, vas a quedar como Rocky, eso es peligrosísimo el Dios boxeo. guarde que me lo golpeen. Dios guarde, entonces le digo, y mamá, es algo que yo quiero, y para el fútbol no estoy sirviendo y el deporte del boxeo es algo que me va a generar mucha disciplina y es algo que a mí me encanta, no me va a Claro. pasar nada. Y bueno, al final me firmó la boleta, empecé a disfrutarlo, empecé a gozarlo y al final de los 8 que empezamos practicando, al final quedé solo yo y también al verlos hoy en día, todas las cosas que he logrado, pues muchos de ellos me admiran por la consistencia que seguí ahí poco a poco, paso a paso. También ver a muchos de las personas que en ese momento se criaron conmigo en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, unos están en cárceles, otros están en hospitales, otros ya perdieron la vida en el peor de los casos. Entonces, Lamentable eso. cuando ellos lo ven a uno, que todo lo que he logrado cumplir mis sueños de decirles, yo voy a andar en un avión, voy a estar en hoteles 5 estrellas y voy a probar las mejores comidas. Al ver ellos ese impacto que he generado, pues también es algo muy satisfactorio para ellos y muchos cuando me ven me lo dicen, me dicen, madre, qué tuanis verlo a lo largo que ha llegado y sobre todo que ha cumplido su palabra de todo lo que decía. Porque yo recuerdo que muchas de las personas del proyecto Manuel de Jesús Jiménez decían, no va a llegar lejos ese mae de lo que estás hablando, paja. No tiene plata, no tiene cuerpo, no tiene las 3 comidas diarias. Ese mae no va a llegar a nada, es imposible. Entonces, el poder haberles demostrado y demostrarme a mí mismo de que sí se puede, porque Claro. ahí, para mí ha sido complicado también, Tony, cuando yo me paré en ese escenario, en Staples Center o en el Berkeley Center en Nueva York, ante 40,000, 30,000 personas y tener que dar la cara por el país y en ese momento, pues, el tema mental te juega una mala pasada. Claro, claro. Entonces, sea para positivo o sea para negativo. Sí, Entonces, depende cómo lo canalice uno. ese es un momento crucial, exacto, Claro. donde depende de uno cómo lo canaliza. David, y ahorita que me estás comentando esto, bueno, sabemos que en muchos de los barrios marginales de Costa Rica existe mucha la problemática, ¿verdad? De la delincuencia, de la drogadicción. En este caso, vos que me comentas esto de tus amigos, quiere decir que en algún momento de la vida o de tu niñez estuviste propenso a todas estas cosas, pero entonces es un claro ejemplo de que el deporte da
realmente otras oportunidades, porque de no haber sido porque ese día, después de jugar bola, te fuiste con tus amigos, muy posiblemente estaríamos contando otra historia. Eso es muy importante, el ambiente en el que yo me rodeé, en el que empecé viviendo desde los 9, 10 y 11 años, todo ese proceso fue viendo y haciendo cosas que niños de esa edad no deberían de hacer. Un niño de esa edad, 9 años, ya tiene que estar en la casa jugando carritos o cuando salía de la escuela y uno salía corriendo a ver Dragon Ball, nosotros íbamos, veíamos Dragon Ball y de una vez automáticamente para la calle otra vez a las 6, 7 de la noche. Y todavía en esa época mía, que estamos hablando de 20, 22 años, era la época de robarse tapones, de ver que se robaba uno en un corredor de una casa o tocar un timbre y salir corriendo. Sí, sí. Robarle al carnicero unos mamones o unos plátanos que tenía por ahí, era todavía más noble. Sin embargo, en su momento llegaron algunos de los compinches que se criaron conmigo y mira, toma, probaste cigarro. Mira, probá esta es la famosa motita. Sí. Mira, este es el famoso cacique. Toma, ya le hicimos ahí, publicidad no pagada, pero bueno. Mira, probá este alcohol, probá esta cosa. Sí, que para esas edades el que no lo probaba era el del débil, el no aceptado. Yo siempre traté de mantenerme enfocado primeramente a los principios que me inculcó a mí mi papá y mi mamá, que siempre han sido sagrados de personas de antaño. Y segundo, que yo, pucha, para ser tan niño, 11, 12 años, ya desde un inicio yo tenía mi mentalidad lo que quería lograr con el deporte del boxeo. Ya yo me veía viviendo como todo un profesional. Me veía viviendo el deporte del boxeo. Mi mamá en su momento me dijo que cuando yo le decía que iba a vivir por medio del boxeo, en su momento ella me dijo que soñar no era fácil, que soñar era nada más cuestión de tener los ojos abiertos y era gratis. Y entonces ella hoy en día a mí me dice que he sido un gran ejemplo de perseverancia, claro, de lucha, de determinación, sobre todo porque le he cumplido a cabalidad todas las palabras que yo le decía de niño, que iba a vivir del boxeo, que iba a tener una casa, que iba a poder vivir como un profesional. Y así es, creo que tampoco es por obra y gracia de Dios, porque ahora también la juventud y la adolescencia cree que todo cae del cielo, el cielo solo la lluvia cae. Para eso debemos de jodernos y creo que el claro ejemplo de eso he sido yo. O vos también, que tuviste la oportunidad de compartir conmigo. Yo he sido un atleta que he entrenado 9 horas por día, 10 horas por día, 3 sesiones al día. Ahora en este último combate, pues el tímpano reventado, las cejas demacradas, la nariz ya también un poco golpeada. Entonces, son cosas y como decía mi abuela, ya cuando uno montado la yegua tiene que amansarla y esto es lo único que aprendimos a hacer, entonces tengo que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Ahora te quiero preguntar algo. Si vos, bueno, yo creo que ya esta respuesta ya me la diste en una conversación que tuvimos anterior, pero si hoy en día David Jiménez no hubiera sido pugilista, no hubiera sido boxeador, ¿qué otra disciplina deportiva te hubiera gustado practicar? A mí me hubiera encantado ser, como te digo, ser jugador profesional. Aficionado al Cartaginés. Aficionado al Cartaginés. Cédula 3 con orgullo. Yo me imaginaba siempre a la par del Chiqui Brenes metiendo goles a lo loco y ese público apuballante, esa afición fiel que tiene el Cartaginés. Me imaginaba todavía cuando estaba Marcel Hernández ahí, yo en el lado derecho jugando. Todavía en la actualidad se imagina dándole unos pases de gol. Claro, y yo jugando en el lado derecho con 2 piernas izquierdas, porque ese siempre fue mi sueño. Ese fue el sueño que siempre tuviste, pero bueno, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Encontré el dominio con las manos. Exactamente, con las manos. Te iba a decir. Bueno, David, yo quiero saber si usted, David, tiene algún amuleto, tiene algún ritual, alguna ceremonia que haces antes de competir, antes de salir al ring o antes de cambiarte, no sé, algo que tal vez la gente no sepa, no conozca. Normalmente te vemos ya cuando subes al ring y vas a pelear, pero sabemos que muchas horas antes ya estás en el camerino preparándote, te están vendando, ¿verdad? Que si no me equivoco, Daniela es la que te venda profesionalmente. Todo este tiempo es un lapso de unas horas, ¿verdad? Que son cruciales, pero David Medalleta Jiménez, ¿tiene alguna ceremonia, algún ritual para salir a pelear?
Me encanta siempre estar en familia. Me encanta que los hijos míos disfrutan cada día que hay pelea y todo el día, a pesar de que uno está con el estrés del combate, siempre, por lo menos Dariel, que es el varón y entiende un poco más, tiene más noción, es, papi, ya viene la pelea, uno nervioso, uno quebrando clavos con aquello, ¿ah? Sí. Y entonces Dariel diciendo, papi, ya viene la pelea, ya casi son las 6 de Lo la está tarde. calentando más bien. Tiene que darle duro, tiene que hacerle el paso péndulo, entonces vivir esas cosas para mí son genial y aparte que él no ha crecido como los demás boxeadores que he visto yo en el entorno, que los hijos de otros boxeadores pues se ponen a llorar, son nerviosos. Sí. Él no, yo creo que él se ha acostumbrado desde muy niño Yo me acuerdo desde muy pequeñito. a vivirlo y a disfrutarlo, Sí. exactamente. Y como amuletos, en el momento de la pelea me encanta orar. Encomendarse a Dios. Encomendarme a Dios, me encanta hacer siempre ese trabajo psicológico donde visualizo desde el día uno, desde que soy muy amateur, he sido muy profesional con cada una de mis cosas, entonces siempre para cada combate me visualizo cómo voy a salir, cómo voy a hacer la caminata, con qué música voy a salir, cómo voy a pasar cada cuerda, qué movimientos voy a hacer durante la pelea. Me encanta visualizarme cuando me están levantando la mano, qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar para que no hayan sorpresas y cuando hay sorpresas, pues tratar de solucionarlas de la mejor manera posible. Me encanta siempre llevar guantes blancos, botas blancas. Hace poco en otra entrevista yo hablaba de que difícilmente me van a ver a mí con guantes rojos o con guantes negros. Las veces que he usado guantes negros porque me han obligado y fue en la pelea de campeonato mundial en Londres, Inglaterra, que es por lo mismo, porque como siempre me gusta llevar un guante de color blanco por el tema de las luces para que puedan candilar al otro rival y todo, sí. pues en Londres, Inglaterra no me lo permitieron, pero de ser posible siempre voy a llevar Botines blancos y botines blancos, el bucal blanco y los guantes blancos. Bueno, y principalmente encomendarse a Dios antes de subir. Eso va a ser muy importante y es una de las cosas que también me ha gustado transmitirle a la gente, porque muchas veces creen que los boxeadores oramos, agradecemos o nos hincamos en el cuadrilátero solo cuando ganamos. En mi caso, creo que siempre antes, durante y después de la preparación, pues le agradezco a Dios primeramente por darme la fuerza de valentía para subir al ring, por darme las fuerzas del búfalo todas las mañanas para levantarme a hacer lo que me gusta, por cuidarme y darme la oportunidad de subir del ring bien y volver a bajar bien con la familia mía. Entonces son cosas infaltables. Creo que el ritual más importante es agradecerle a Dios por todas las cosas. Agradecer siempre. Porque más que pedirle en ese momento por el triunfo, por la salud mía o porque siempre pido hasta por el otro boxeador, es agradecerle solo el hecho de abrir los ojos un día más. Agradecerle por todas las cosas que me ha permitido vivir en el día a día, por poder ser un referente de lucha, de tenacidad y de que no hay imposible. De resiliencia también. De resiliencia, todo debajo del cielo se llega a hacer realidad con esfuerzo y con perseverancia. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de David Jiménez, sí, David Alejandro Jiménez. ¿Cómo es el día a día? El día a día de David, se levanta en la mañana, sabemos que este es tu trabajo, ¿verdad? Normalmente esas personas salen a trabajar a la oficina, otros salen a trabajar a las construcciones, a trabajar la tierra, demás, ¿verdad? Pero David, este es tu trabajo. ¿Cómo es un día a día? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo planificas tu día? Sí, yo me levanto a las 6 de la mañana, ya a las 6 de la mañana estoy pegando mis 10, 12 kilómetros aproximadamente, que normalmente los hago en 47, 50 minutos aproximadamente por ahí. Me encanta ver a todas las personas a esa hora de la mañana en Cartago que con sus carros me van pitando, felicitándome, que con solo el hecho de verme ya se llevan mira, campeón, pura vida, ya me diste motivación para ir al trabajo. Claro. Ver cuando paso ahí por las hortalizas, también ver a los agricultores cartagineses sacando culantro, sacando remolacha, sacando cebolla, y que también lo ven a uno en una misma sintonía, tal vez en diferentes campos, porque ellos están sacando los alimentos que van para nuestra mesa, pero me ven a mí luchando para representar a Costa Rica y se motivan. Luego de eso regreso a la casa, tomamos un desayuno como siempre, tenemos también ese ritual de desayunar juntos, almorzar juntos y cenar juntos. Siempre, así falte alguno, Dariel que esté en la escuela o alguno, pues vamos a esperar a que llegue para poder estar juntos en todo momento y compartir esos momentos tan sagrados de los alimentos. Luego de eso me traslado nuevamente al gimnasio a hacer la parte técnico-táctica, donde ahí metemos un poco de 2 horas y media. Trabajo de sparring, trabajo de saco, trabajo de mascoteo.
y luego volver a regresar a la casa a descansar, y a veces cuando ya la pelea está exigente o dependiendo del rival, pues meter una tercera sesión. Claro. Normalmente ahora que estuve en Nueva York o que me he estado preparando para peleas importantes, hemos estado implementando hacer una sesión de entrenamiento de 10 a 12 medianoche, que son las horas aproximadamente en las que vamos a pelear, sea en Nueva York, sea ahora en Kirguistán. Entonces, para que el cuerpo se vaya adaptando. A reventar esa etapa fuerte de energía a esas horas de la noche, no cuando ya estamos a punto de descansar. Claro, claro que sí. David, si hoy usted nos pudiera contar algo como atleta, como deportista o como persona, como ciudadano, algo que vos pudieras contarnos que nadie sabe de vos, algo que te guste, algo que haces, algo que quieres, pero que nadie lo sabe, pero que quisieras contarnos hoy, ¿qué podría ser? Hijo de puña, qué pregunta más complicada, porque yo creo que el David Jiménez y el Medallita, las dos personas, porque somos dos diferentes, el mismo que ven en televisión, el mismo que ven en el ring, el mismo que ven en Cartago, es el mismo. Es el mismo. Creo que no tengo nada que ocultar ni nada que pedir. El mismo David Medallita Jiménez, humilde, que no necesita nada, que no pide mucho, que no necesita mucho para vivir, y el que tampoco aparenta muchísimas cosas, tanto en redes sociales como hacen muchísimos atletas, que al final creo que el problema más grande o la problemática de las redes sociales es esa, que al final es una vida ficticia. Claro. Hay sonrisas, hay comidas, hay cosas de lujo, pero detrás de esa fotografía, detrás de ese momento tan bonito que demuestran las redes sociales, hay personas con depresión, claro. Hay personas que maltratan a sus esposas, hay personas que agreden a sus papás y están mostrando simplemente una falsa identidad por medio de las redes sociales. Claro, Entonces, a mí me pueden ver tal cual, siempre con mi familia, no ando viendo mujeres, no ando buscando lo que no se me ha perdido, soy ese mismo ser humano, ese padre de familia ejemplar. Entonces, creo que no existe nadie, una persona que diga, mira, es que Medallita me echó el cuento por redes sociales, es que me envió un mensaje. Sí. Para nada, 100% tranquilo. Sí, eso de redes sociales es un tema complejo, ¿verdad? A veces, como vos decís, eso genera muchas también discusiones entre aficionados, lo vemos en algunos otros deportes, pero también pasa, por ejemplo, cuando vos vas a pelear. Bueno, cuando ibas a pelear en olímpico, era un campeonato, ahora que estás en profesional, cuando vas por una pelea importante, a veces la gente nada más se atreve a hacer un comentario sin saber, ¿verdad? Todo lo que hay detrás de una preparación. Entonces, este tema de redes sociales sí es complicado. Vos, a lo que entiendo, entonces no te afecta. ¿Cómo lo manejas este tipo de comentarios? O a veces también a gente le hacen comentarios muy positivos, ¿verdad? Y qué pasa con otros atletas que los levantan mucho y a veces eso también puede generar otro tipo de problemáticas. Mira, hermano, ese tema es muy complicado porque creo que la gente, las redes sociales han venido a darle fuerza a personas que detrás de una identidad o que falsa o detrás de un teclado, pues agarran fuerza, son campeones del mundo, son campeones olímpicos, son los más fuertes, son los más técnicos, son los más rápidos, y al final pues no ven, volviendo al tema que hablábamos atrás de la infraestructura deportiva de Costa Rica, también el movimiento deportivo en Costa Rica no es el más óptimo, nunca ha sido el óptimo. Entonces vienen estas personas a querer reprochar o a querer hablar mal de deportistas que con uñas y dientes están tratando de sacar al país adelante, a su provincia, a su cantón, y vienen estas personas que están comiéndose una hamburguesa con muchísimos kilos de más detrás de una pantalla a querer desprestigiar la gran labor que hace uno como deportista, pues simplemente no se vale. Nos da cólera, sí. Yo veo muchas veces comentarios hasta en contra mío, sí, da cólera, pero creo que también la madurez deportiva nos ha enseñado a no ponerme a pelear o a discutir con personas que su lógica es esa y su pensamiento más grande es ese. Están criticando porque están ahí justo detrás de la pantalla, están detrás de uno está haciendo, uno está tratando de progresar. Y como les digo, la ganancia que me ha dejado a mí el deporte, más allá de las medallas, más allá de los trofeos, más allá de los títulos y más allá de los campeonatos, es eso. Dejé atrás el vivir en una zona precarista. No estoy siendo un delincuente más en la calle, estoy contribuyendo con la sociedad, con los municipios y con el buen orden del país. Entonces, ¿por qué una persona sin ningún atestado, sin
sin ningún mérito viene a criticarlo a uno cuando no hacen nada. En ese caso, lo mejor sería nada más ignorar, como dice el dicho, ¿verdad? Claro, ignorar, volver hacia el frente y seguir Sí. el camino de uno. Al final, me ha tocado que personas que hasta también me han criticado y han hablado malísimo de mí, me los he topado en el aeropuerto pidiéndome una foto, o que han llegado a mi casa a saludarme y que me dan un abrazo fraterno y me dicen, qué campeón que sos. Claro. Y nunca he sentido la hipocresía de tal manera tan grande como esos momentos. Por dicha, yo tengo muy buena retentiva y siempre guardo la imagen o y me meto a cada red social a ver, mira, este ya quedó fichado. Ya usted los tiene fichados ya. Claro. Bueno, en ese caso sí, como dice el dicho, ¿verdad? Como te decía, a palabras necias, oídos sordos. Ahí es mejor no meterse, ¿verdad? No discutir con esto es una recomendación, tal vez para los atletas más jóvenes, ¿verdad? Que vienen surgiendo, que a veces no, y también, Tony, si nos ponemos a pensar en el qué dice la gente que está en nuestro entorno, al final no vamos a avanzar, nos están robando nuestra energía. Claro que sí. ¿A dónde hubiera llegado yo o dónde estaría en este momento si yo me hubiera puesto a pensar cuando en mis primeras peleas como boxeador profesional me criticaban que es que qué paquetes, que es que subía al ring a bailar, que es que me movía demasiado, que es que me estaba luciendo porque los rivales eran inferiores? Pero todos son procesos, porque hoy en día ahora muchos vienen y me abrazan y celebran victorias conmigo y se quieren subir a la carroza, porque ahora estamos haciendo las cosas bien y le hemos ganado a boxeadores altamente clasificados y calificados. Entonces, al fin es una moda de hipocresía donde todas las personas son, como le digo, son expertas de redes sociales. David, medalla de bronce mundial de Kazajistán. Que esa medalla marca un antes y un después en Medallita Jiménez. Sí, claro, para mí es una de las más importantes, pues primeramente porque es un logro histórico a nivel deportivo para Costa Rica, para la Asociación Costarricense de Boxeo, y luego también porque fue un momento donde yo también di un salto gigante, donde ya a mí no me pagaban un solo 5 y después de esa medalla empecé a recibir un salario de 1 millón de colones por parte del Comité Olímpico Nacional. Un salario no, una beca. Una beca deportiva, bien merecida. Bien merecida, y entonces ya yo podía dedicarme todavía más de lleno a eso, poder aspirar a mejores vitaminas. Más motivado. Poder aspirar a chinear más mi cuerpo, que es el sustento del día a día. La herramienta. Y entonces para mí esa medalla de bronce marca un antes y un después también porque de 128 boxeadores que habían en ese momento, quedé tercero, medalla de bronce. Y le gané a Ucrania, le gané a Turquía, le gané a Japón. Y en la quinta pelea me frenó el de Argelia. Pero porque tenía un padrino ahí, una persona mañosa de la mafia que estaba metido en la Asociación Internacional de Boxeo. Lo recuerdo muy bien. Ese argelino, si no me equivoco, en algún campeonato en Venezuela en el 2000, por allá el 2011 creo, lo veíamos. Sí, correcto. Él estuvo, ¿verdad? En ese campeonato. Sí, correcto. Eso fue en la Copa Batalla del Carabobo. Batalla del Carabobo en Valencia. En Valencia, Venezuela. Sí, yo me acuerdo y 2 años después te lo topaste en el Mundial, ¿fue? Me lo topé en el Mundial y también me volvieron a hacer lo mismo. Y en Cuba fue donde no se me pudo escapar y quedó a los ojos de todo el mundo de que yo era el papá de él, porque le ganaban las peleas. Él en las peleas botaba el protector bucal, se bajaba la pantaloneta para que se la subieran. Todo era para estrategia para hacer tiempo, porque en Cuba no se me escapó en los sparrings. No pudo. Sí, lo recuerdo muy bien también. Ya usted regresa al país con una medalla de bronce de un campeonato mundial de boxeo. ¿Y cómo lo reciben los ticos? ¿Cómo lo recibe, no sé, toda la prensa? Todo el pueblo costarricense, ¿cómo lo recibe con una medalla de bronce histórica para este país? Para mí ha sido uno de los momentos muy bonitos porque en el aeropuerto justamente me estaba esperando los medios, me estaba esperando personeros del Comité Olímpico Nacional, personeros de la Municipalidad de Cartago, de cuanto lugar exista. Entonces, pero también viene la parte fea donde ya yo llego a mi casa, cierro los ojos, entro en razón y me pongo a pensar, ¿qué movimiento deportivo más feo tiene Costa Rica? Donde esperaron el momento donde ya yo demostré para ahora sí poder apoyarme cuando ya yo sabía conscientemente que yo podía lograr eso. Desde hace años atrás. Desde hace años, pero ¿por qué el movimiento deportivo de Costa Rica no ve eso? Si eso... No hace falta ponerse lentes para ver eso, para detectar quién puede llegar. Desde ya yo te puedo decir en Juegos Deportivos Nacionales quién va a llegar. ¿Quién tiene el potencial? ¿Quién tiene el potencial? ¿Quién tiene la voluntad? ¿Quién tiene la fisionomía?
Claro. Pero aquí nos hacemos de la vista gorda y nos montamos en la carroza cuando ya el éxito ya está, cuando el triunfo ya está. Sí. Entonces uno dice, no es justo. Sí, es lo que hablábamos al principio de lo mal estructurado tal vez que está el deporte. El deporte a nivel nacional. Sí. Países Ok. como te dije anteriormente, Nicaragua, Guatemala, desde ya están trabajando en las bases y ya saben quién va a llegar, desde que son juveniles, quién va a llegar a unos Panamericanos, quién va a llegar a unos Juegos Y los Olímpicos. llevan a hacer procesos juveniles. Eso se lleva. Claro. Eso se lleva y Eso conmigo fue el claro nos ejemplo. hace falta un poco eso acá en Costa Por Rica. eso es que yo lo logré. No fue por obra y magia, sino porque yo hice todo el proceso de Juegos Nacionales, campeonatos centroamericanos, y ahí va uno el paso a paso. Claro que sí. David, con respecto a esta medalla, quisiera hablar de un tema tal vez un poco delicado, pero que no se puede pasar por alto. Con una medalla de bronce, David Medallita Jiménez viene al país ilusionado, feliz, entusiasmado, es recibido con los brazos abiertos. En ese momento, el gobierno de Costa Rica, si no me equivoco, ¿verdad? Espero que esté en lo correcto, te ofrece una casa como recompensa o como premio. Ya vos estabas con Daniela, alquilaban una casa, ¿verdad? Usted tenía que destinar de su poco peculio, ¿verdad? Daniela también haciendo sacrificios para poder pagar ese alquiler. Pero vos llegas a Costa Rica, el gobierno en ese entonces, creo que era el gobierno de una presidenta que voy a evitar decir el nombre, ¿verdad? Te ofrecen una casa y inclusive van a ver el lote y todo. ¿Es cierto eso? Mira, eso es completamente cierto. Cuando yo estoy en Kazajistán y a mí me entra una llamada al hotel, era Laura Chinchilla. Primero para felicitarme por la medalla, por el logro que había obtenido. Y entre esa conversación me dice que ya yo no voy a padecer más, que ya no voy a tener más necesidades, que ahora las cosas van a cambiar y que el apoyo a mí me lo iban a triplicar, a lo que yo ganaba. Entonces, hijo de pucha, para mí era algo muy grande porque ganaba bien y me lo iban a triplicar súper bien. Y en esa conversación yo le digo que yo tengo una necesidad muy grande y que creo que me lo merezco y que se trabaja en cualquier país del mundo, que yo quería una casa propia por ese gran resultado, que me ayudara a tenerla de alguna manera. Entonces resulta que me dijo que efectivamente la casa iba a ser mía, que me presentara cuando llegara a Costa Rica al Bambi o al Ministerio de Vivienda, creo que fue en ese momento, nos reunimos con Guido Alberto Monge, quien era en ese momento el presidente del Bambi o del Ministerio de Vivienda, no recuerdo, pero era Guido Alberto Monge porque ese nombre lo tengo, jamás se me va a olvidar. Claro. Y entonces resulta que nos reunimos, todo súper bien, presentamos cédulas, presentamos documentación, presentamos todo lo correspondiente. Luego me vuelve a decir Laura Chinchilla en otra ocasión, porque Laura Chinchilla era íntima mía, yo era el consentido de ella. Entonces me dice que lo de la casa está muy positivo, que ya va bien avanzado, que la casa está levantada, que es una casa esquinera en Paraíso, en un proyecto que se llama La Huerta. La Huerta, entonces pero que el único requisito que necesita es que nos casemos para que la casa salga a nombre bien social. Okay. Entonces, inmediatamente, el campeonato mundial fue en octubre, 8 de diciembre me estaba casando. Por eso es que yo vacilo con mi esposa y le digo, yo estoy casado con usted porque Laura Chinchilla me casó, si no, no me hubiera casado. Y entonces resulta que me casé y en eso se venía el cambio de gobierno, salía Laura Chinchilla y iba a entrar Luis Guillermo Solís. Y entonces le digo, Laura, pero la casa, ¿qué va a pasar? Porque ya viene Luis Guillermo, ya viene el traspaso de poderes y mi casita, ¿qué va a pasar? Ya la fui a ver y todo, ya yo sabía cuál era, porque me la mostraron en un plano. Estaba lindísima la casa. Fueron a ver el lote y todo. Todo, esquinera, ya ella estaba levantada. Al final, cuando fuimos, estaban metiendo delincuentes, estaba a verla. Y Laura Chinchilla dejó el cargo. Yo le escribía por WhatsApp, me aparecía el check de recibido, mi mensaje, me la topé otra vez en una actividad en la Plaza de la Cultura, en el traspaso, la casa suya y no sé qué y no sé cuánto. Y al final, como que, para no cansar con el cuento, dijo que fue el cambio de gobierno, el traspaso de poderes, que Luis Guillermo no quiso firmar un documento que era el que hacía falta para que yo tuviera mi casa. Entonces, de esa manera ya yo la di por perdida. Y no me quedó de otra que comprar una yo por mi propia cuenta. Pero ¿qué tanto afecta ese tipo de ilusión, verdad? Porque eso, tanto a lo deportivo como a lo personal, es
es Ya, una desilusión inmensa. sí, sí, son golpes emocionales bastante fuertes porque uno, de ahí, como siempre han dicho, los políticos son los políticos y los abogados y los managers de boxeo son los más mentirosos que puede existir en el mundo. Entonces son cosas muy, de ahí, muy ciertas y le duelen a uno, pero hay que seguir hacia adelante, hermano. Hay que seguir, no me podía quedar yo con el juepucha, perdí la casita y que era mía y que me vacilaron. Ya sabemos lo que son los políticos, entonces dije, voy a seguir hacia adelante y la voy a comprar yo. Y en el 2017 la compré yo por mis propios medios, por mi propia cuenta. Entonces, para mí es aún más satisfactorio saber que pagué yo cada 5 de esa casa que tengo hoy en día a saber que me la regalaron en aquel momento. Claro, me hubiera caído como anillo al dedo esa casita regalada, pero saber yo que la compré de mi propio dinero, pues algo que me Sí, llena. sí. Al final no te quedaste de brazos cruzados lamentándote, sino más bien una pelea más que tuviste No, no, no me quedé de brazos cruzados y esa es una de las cosas que un mensaje que le puede dar uno a los costarricenses, ¿verdad? Que lo que hablábamos al inicio, del cielo solo la lluvia cae. Si yo me hubiera quedado esperando a que cayera la casita, pues hubiera seguido pagando alquiler. La situación se pone un poco más difícil y a veces vienen hasta las rupturas de las relaciones por todas esas cosas. Claro. Entonces, no, hay que doblarse las mangas y ponerse a trabajar, ponerse los guantes y caminar hacia el frente. Exacto, exacto. Bueno, y qué tema más complejo ese, pero bueno, me imagino que estás acostumbrado a ser un guerrero, un peleador y en esta no fue la excepción, ¿verdad? Bueno, ahí saliste adelante, lograste cumplir un sueño más, una meta más para vos, pero también para Daniela y para tu familia completa. David, tengo un par de trivias que quería hacerte, un par de trivias, vamos a ver cómo estamos con respecto al conocimiento del deporte en Costa Rica, en otras disciplinas. Estas trivias, lo que queremos hacer con esas trivias es darle reconocimiento también a otros atletas que han representado al país de muy buena manera y que muchas veces también no son tan reconocidos, ¿verdad? Entonces, aquí por lo menos le hacemos una mención y también nos vamos a divertir un poco, ¿ok? Entonces, vamos con la primer trivia, a ver si la sabes. ¿Quién fue el primer atleta olímpico de Centroamérica en lograr correr las 6 maratones más importantes a nivel mundial? Que sería la de Chicago, la de Londres, la de Tokio, la de Berlín, la de Boston y la de Nueva York. Es un atleta costarricense, maratonista, olímpico. Costarricense, maratonista, César Lizano. Ese mismo. Gran maratonista que nos ha representado en muchos diferentes, ¿verdad? Maratones internacionales, también en Olimpiadas. Bueno, ahí ya pegamos la primera. Y ahora vamos con la segunda. Vamos, aquí está. Dice, ¿quién fue el campeón del mundo en los 400 metros bajo techo en Estambul 2012? Neri Brenes. Ese mismo, Neri Brenes. Bueno, antes del programa lo estábamos recordando. Neri Brenes, un saludo a Neri Brenes y en algún momento Si le picaron las orejas antes del programa. Sí. Pero usted no sabía que yo le iba a hacer esa trivia. Bueno, David, también quería yo como gran fan que soy del deporte, como gran fan que soy tuyo, yo traje esta libretica porque yo creo que vos me regales un autógrafo. No sé si me quieres escribir algo ahí del programa del día de hoy. Quiero que me regales un autógrafo, ¿verdad? Porque yo soy un fan tuyo, ¿no? Claro. Y además de eso, también quiero que me regales una foto porque esto va a ser muy importante para nuestro podcast. Aquí tenés. Vamos a firmar por aquí primero. Eso, con esa vamos a hacer negocios también. Vamos a poner para mi amigo Tony. Amigo Tony. Eso. Y los amigos de Deporticos. De Atléticos. De Atléticos. De Atléticos. De medallita. Campeón del mundo. 115 libras. Ok, ahí estamos con la firma. Qué bonita. Esa. Y ahorita aquí nos van a tomar una fotografía. Eso. Ahí estamos. Bueno, David, ya casi estamos
estamos concluyendo este primer episodio. Yo quiero agradecerle mucho por haber venido el día de hoy, por habernos compartido tantas historias, tantas cosas que hemos hablado. Y espero que vos te hayas sentido cómodo. No, para nada, nos hemos sentido como en casa, como en familia, como lo que somos, ¿verdad? Como hermanos que hemos compartido muchísimas experiencias. De verdad que a orar mucho. Dios primero, sea un programa de mucho éxito, de mucha bendición, que todas las personas, los internautas, los oyentes que lo vean por Spotify, lo escuchen bastante. De verdad que se las va a traer. Creo que cada historia es inspiradora, cada historia trae cosas nuevas, cosas muy motivantes y aunque sea increíble, un poquito, un mensaje, una palabra puede llegar a la vida de cualquier persona. Claro. Instarlos, invitarlos a que crean en ustedes, a que se la crean en sus sueños, luchen. No hay sueño, no hay meta imposible de cumplir. Todo depende de ustedes. No hay sueño grande, no hay sueño pequeño, simplemente esmero, disciplina, voluntad y trabajo. Acá enfrente de ustedes, detrás de la cámara, tienen a un campeón que sin duda alguna no se ha rendido ante las adversidades de la vida y eso es muy importante. Entonces, ustedes tienen que salir todos los días a dar lo mejor de sí. Si es a entrenar, pues vamos a entrenar con ganas. Si es a trabajar, vamos a hacer las cosas con ganas, con energía, con dinamismo, para que puedan lograr sus éxitos. Porque no podemos ser mediocres y ser nada más vividores de sueños. Tenemos que siempre dar el todo de nosotros. Cuando llegamos al gimnasio, por lo menos en mi caso, que llego a darle al saco, hay que reventar ese saco, hay que entrenar a como queremos pelear. Si queremos hacer las cosas con fuerza, con energía, hagámoslo todo con energía, en el estudio, en la vida, en el trabajo, en lo profesional, en lo que ustedes emprendan, les va a ir bien siempre y cuando hagan todo con amor y con perseverancia. Recuerden también poner a Dios, poner todo en las manos de Dios para que puedan ver la mano de Dios en todo. Eso es muy importante y que Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, David, quiero agradecerle mucho nuevamente. Tony, muchísimas gracias. Un gran amigo para mí. Bueno, quiero agradecerle por el día de hoy nuevamente y bueno, esto lo vamos a estar publicando pronto. A todas las personas que nos están viendo, también a los que nos están escuchando, muchas gracias. Síganos por favor en todas las plataformas, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y también en YouTube. Saludos y muchas gracias. Nos vemos pronto. Atléticos Podcast llegó a ustedes gracias a